estoy pasando el video. Creo que es de Alejandro. No. Porque Alejandro también trae. trae. No ha venido. Es de Alexis. Alejandro Peña se ha venido. Sí, pero yo tengo el de él. ¿Tú crees que me da si lo conecto? No, yo le digo. Espérate, hay dos líneas. Sí. Por favor, ¿puedes chequear si el movimiento de acá está bien conectado? ¿Puedo bajar ya? Naranja. Debe estar naranja. Sí. Alexis. Sí, no, bueno. ¿Qué pasa cuando? Eso te iba a decir. Yo también lo estoy usando. ¿Cuántos minutos va? 1:22. Una hora y 22. Creo que faltan unos cuantos. Faltan 2 horas más. Para esta. Faltan una alarma y... ¿La segunda? Creo que mucho colegio de que se les apego precoz. Apego precoz. Bueno, yo le digo. Ya lo leí, no me enseñó eso. Y eso no puedo decir. Sí. La prueba Tiene una asociación de política y no de patear. Eso hace que el no se pierda. Entonces, cuando tú te ganas en 4 horas, ah, el calor también. El calor del cuerpo. Yo le hice lo... Claro, en algunos lugares sí no lo hacen rápidamente. Pasan como 5 minutos y te ponen. En los aliados son los pacientes que tienen los pies. Pero cuando hay muchos pacientes, no ¿cuál? ¿De acuerdo? Eso es lo que no tiene. Cuando le cortas a partir de la sale. Y esa térmica.
usualmente lo que pasa, yo parto de Pero todo se puede. Ya, chicos, para continuar y poder terminar con todos los ítems que les corresponde el día de hoy, me había olvidado para decirles a todas las chicas feliz Día de la Mujer el día 8 de marzo, así que un aplauso para todas las que están presentes. Espero que lo celebren bien y lo conmemoren adecuadamente. Ya, tomen asiento. Bueno, el otro ítem a tocar son los signos de alarma de lo que es el recién nacido. En sí tenemos alteraciones o signos de alarma muchísimos, en realidad. Tenemos que ver lo que es la parte de la respiración, si es un niño que tiene dificultad respiratoria o no, si hay presencia de apneas o no. A nivel de lo que es la temperatura, fiebre o hipotermia, hay que recordar que los niños prematuros tienden a regular de menor forma lo que es su temperatura. Ellos necesitan fuentes de calor, estar adecuadamente abrigados, de repente una estufa o estar en una incubadora hasta que ellos vayan regulando la temperatura. Lo que es la fontanela bombada, lesiones papulovesiculares, si hay presencia de diarrea o no. Si hay convulsiones, en el color tenemos lo que es ictericia, piel marmórea, si hay palidez, hay rubicundez o hay cianosis. Recuerden que cada uno de estos signos de color me pueden llevar a algún tipo de patología. La ictericia por algún tipo de incompatibilidad o de deshidratación, la palidez por algún tipo de anemia, la piel marmórea si el niño tiene una hipotermia o algún tipo de sepsis, la rubicundez si es que hay policitemia o no, la cianosis si es que hay un problema a nivel respiratorio y también cardíaco. Tenemos lo que son otros signos como sangre en heces, distensión abdominal, ombligo con signos inflamatorios, que es lo que conocemos como una oncalitis, la alimentación si hay una pobre succión o hay vómitos. Hay muchos niños que por pobre succión necesitamos hospitalizarlos, ya que es un riesgo de deshidratación y también de hipoglicemia. Dentro de lo que son las alteraciones de la termorregulación, la presencia de la fiebre va a constituir un signo que requiere una rápida exploración, ya que puede responder a situaciones que ponen en riesgo la vida. La presencia de fiebre en un recién nacido se puede dar por múltiples causas. Fiebre en un recién nacido no solo significa sepsis. Fiebre en un recién nacido se puede también significar deshidratación hipernatrémica. Entonces nosotros tenemos que valorar adecuadamente los factores de riesgos que presenta este recién nacido. La hipotermia puede ser también un signo tardío de una infección. Si un niño no adecua adecuadamente su temperatura, puede ser un signo de que este niño tiene algún tipo de sepsis. La hipotermia, sobre todo en los prematuros, que causa acidosis, dificultad respiratoria, palidez, incluso cianosis. El llanto inconsolable. Todos los bebés lloran por hambre, por frío, por calor, por incomodidad.
Pero cualquier bebé que llora más de 1 hora y se comprueba que no es por ninguno de los signos o síntomas, de las causas antes mencionadas, tiene que ser revisado. Un niño que tiene un llanto inconsolable puede llorar de dolor. Un niño que tiene un llanto inconsolable o tiene una irritabilidad grande, puede haber algún tipo de lesión o de cólico de lactante que me puede estar identificando que es una obstrucción intestinal, que hay un tipo de anomalía, y por eso tenemos que revisarlo exhaustivamente. La pérdida de interés en la alimentación. El recién nacido tiene que alimentarse por instinto. Si no lo hace o hay un rechazo a la alimentación, debemos encontrar la causa. Muchas veces lo que está asociado al rechazo de la alimentación, digamos intolerancia oral, que el niño presentara vómitos o no, se puede deber a varias patologías quirúrgicas. Hay que pensar que puede haber algún tipo de estenosis duodenal, hay que pensar que hay algún tipo de obstrucción intestinal, etc. Ustedes me parece que compartieron un caso de un niño que estaba en la UCINA del Hospital Carrión. Es un niño que venía ya con 4 días de vida, había sido alimentado en casa y de pronto empiezan a ver que hay una distensión abdominal grande, lo llevan al Hospital San José, la mamá lo saca de retiro voluntario y lo trae al hospital. En el hospital lo evalúan también que era un niño que estaba vomitando, ven la placa y solamente ven lo que es distensión de edema de asas y el colon. Cuando lo suben a intermedios A, este niño empieza a hacer fiebre, empieza a tener piel marmórea, es un niño que no tolera nada y al colocarle la sonda empieza con bastante residuo gástrico verdoso. Se le pasa inmediatamente a la UCI. En la UCI se le encuentra hipotérmico porque su temperatura no era más de 35 grados, se le encuentra piel marmórea, se le encuentra una placa con múltiples niveles. Entonces era un niño que ya había estado entrando a lo que es un shock neonatal, porque ya tenía signos de hipoperfusión, tenía frialdad estal, tenía hipotermia. Entonces, probablemente porque al hacer obstrucción intestinal hay lo que se llama secuestro del tercer espacio y eso también me lleva a un shock neonatal. Es un niño que al momento de ser operado, lo único que encontraron y como hallazgo ha sido un divertículo de Meckel, no se le ha encontrado más. Lo que piensa cirugía y lo que pensamos nosotros es que lo que ha hecho es un hilio séptico. Muchas veces los hilios pueden darse tanto por trastornos metabólicos como por problemas de tapón meconial y que se haya desobstruido, pero ya al estar presente a varios tiempos, por más tiempo, es un niño que ya ha tenido diferente tipo de signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta. La dificultad para respirar puede ser un síntoma transitorio, como les mencioné. El recién nacido tiene un periodo de adaptación, el primer periodo que dura 15 minutos, un segundo periodo de reactividad que dura más o menos hasta la primera hora, hasta las 2 horas, y un tercer periodo que va hasta las 6 horas de vida. Durante el primer periodo de reactividad, que va entre 15 a 30 minutos, el recién nacido puede tener frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria elevada, 70, 80 por minuto, y eso tiene que ir mejorando conforme él se va adaptando a su vida extrauterina. Sin embargo, si uno observa que la frecuencia respiratoria aumenta, que además se le agrega cianosis, que además tiene bastante tiraje, que tiene aleteo nasal, entonces hay que pensar ya en un problema de dificultad respiratoria y en sus múltiples patologías, como les había mencionado. Si es un prematuro, lo más frecuente es que sea una enfermedad de membrana hialina. Si es un atérmino, que sea taquimia transitoria del recién nacido, que sea aquella taquimia que se va a resolver durante los primeros 48 a 72 horas de vida. Si es un postérmino y ha tenido líquido meconial, que pensamos que es un salame. La presencia de apneas. Apnea se define aquella situación en la que el niño deja de respirar por aproximadamente 20 segundos. Menos de ese tiempo no se considera apnea, pero sí se considera un problema de dificultad respiratoria o un episodio de desaturación. Recuerden que las apneas pueden ser por problemas respiratorios, tanto como por problemas neurológicos, entonces hay que tenerlo en cuenta. Dentro de lo que es la dificultad respiratoria, tenemos que evaluar lo que es el Silberman-Anderson. Este test de Silberman-Anderson me va a permitir valorar movimientos toracoabdominales, la presencia de tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal o quejido inspiratorio.
Este test de Silverman-Anderson, el grado 0 significa que hay una ausencia de alteración respiratoria. Pero sin embargo, si yo llego a tener 10 puntos, es que hay una severa alteración respiratoria, incluso es un niño que podría estar teniendo una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, este es un test bastante objetivo para valorar un síndrome de dificultad respiratoria en un recién nacido. Sea este prematuro, sea este a término, sea este postérmino. Los cambios de coloración en la piel, como ya les había mencionado, la ictericia, la rubicundez, la palidez, la piel marmórea, la cianosis, son signos de alarma a tener en cuenta. Muchas veces estos signos no se van a presentar en las primeras horas de vida. Entonces, cuando hay madres que tienen parto vaginal, su alta es más o menos a las siguientes 24 horas. Si uno observa que las primeras 2 horas de vida, que es el periodo de adaptación que nosotros observamos al inicio, está tranquilo, pasa con la mamá, y en las siguientes horas el niño presenta algún tipo de los cambios de coloración de piel o algún tipo de cambio que ya hemos mencionado, es un signo de alarma que tiene que ser evaluado y tenemos que valorar qué es lo que está sucediendo con el bebé. Lo más frecuente que van a encontrar, la ictericia. La ictericia tiene múltiples causas. La ictericia se da por incompatibilidad de grupo, sea este grupo o factor. Se puede dar por deshidratación, aquellos niños que en el primer día pierden más del 5 o del 6% de su peso inicial. Recuerden que la primera semana de vida los niños pueden perder hasta el 10% de su peso de nacimiento. Si vemos que en un primer día ese niño está perdiendo el 5 o 6%, es un niño que se está deshidratando. ¿Cuál otra causa puede ser de ictericia? La sepsis también es una causa de ictericia, la prematuridad es una causa de ictericia, entonces todo eso se tiene que valorar. La rubicundez, si son niños que han presentado policitemia o no, son niños que tienen un hematocrito más del 65%. La palidez, si es una mamá que ha tenido anemia, es muy probable que el niño también tenga algún tipo de anemia fetal. La piel marmórea, si es un niño que está entregando que no está regulando adecuadamente su temperatura, y eso ya puede ser un signo de alguna otra patología de fondo. Las convulsiones, sobre todo en aquellos niños que han tenido de pronto una depresión moderada con recuperación rápida o una depresión severa con recuperación rápida, lo que nosotros vemos que se habla de un niño que tuvo un Apgar 3 y a los 5 minutos su Apgar está en 8. Entonces es una depresión severa con recuperación rápida. Como les mencionaba antes, el Apgar no me pronostica que ese niño no tiene lesión neurológica. El Apgar me da lo que en ese momento pasó con mi bebé y si es que se ha recuperado adecuadamente. Entonces muchas veces estos niños que tienen Apgar de esta manera pueden hacer convulsiones después de las primeras 12, en las primeras 24 horas de vida. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Los labios morados, que es la cianosis, las alteraciones en la evacuación, que pueden ser estos por vómitos y por diarrea, lo que hablábamos de la intolerancia oral. Los vómitos tienen que distinguirse de la regurgitación. Muchas mamás pueden llegar a una emergencia diciendo: mi hijito vomita todo el día. Y es un niño que no ha bajado de peso, es un niño que tiene signos vitales estables, es un niño que tiene un abdomen blando, un abdomen depresible, es un niño que realiza sus deposiciones adecuadamente. Entonces, tú le preguntas bien y la mamá te dice: sí, cada vez que toma leche, luego se le sale un poquito por acá. Entonces, eso no es un vómito, eso es una regurgitación. La regurgitación es cuando sale un poco de leche a nivel de lo que es la comisura labial. En cambio, el vómito es un vómito que está precedido por arcadas, es un vómito que el niño hace lo que presenta náuseas y luego de eso vomita. La diarrea se va a distinguir en evacuaciones líquidas que se repiten con mucha frecuencia. No es lo mismo decir: la mamá toma, mi hijito toma la leche y cada vez que toma la leche hace su deposición. Eso no es diarrea. La diarrea es un cambio de la consistencia, es una deposición líquida, es una deposición que puede presentar sangre incluso. Eso hay que valorar. La sangre en las evacuaciones, que también puede ser un diagnóstico de sepsis, sobre todo en niños prematuros. Esto me puede indicar que hay algún tipo de enterocolitis necrotizante. Si es un niño a término, incluso podemos hablar de que hay algún tipo de estenosis o de intususcepción. Que no orine, los niños pueden esperar durante los primeros 2 días a presentar la primera orina, pero si ya presentó la orina y durante las siguientes 12 horas no orina o su flujo urinario disminuye, hay que pensar que es un niño que se está deshidratando. Si no evacúa durante las primeras 48 horas de nacimiento, puede no evacuarlo, también solamente requiere observación. Cuando ya tienes niños recién nacidos más grandes, tenemos que valorar su tipo de alimentación. Si es un niño que se alimenta con
fórmula, la mayoría de veces ellos van a presentar estreñimiento o cólicos neonatales, sea esta cual sea la fórmula que ustedes quieran usar, porque hay múltiples fórmulas, las Comfort, las AE que son antiestreñimiento, etc. Entonces los niños muchas veces no las toleran y pueden crear un grado de estreñimiento. El shock neonatal, que solamente lo vamos a mencionar porque ustedes van a tener clases respecto a lo que es el shock séptico, respecto a lo que es el shock de un recién nacido. Vamos a ver que es un concepto, es un shock, es fisiológico y se basa en una serie compleja de acontecimientos clínicos que tienen lugar cuando hay un inadecuado, insuficiente transporte de oxígeno. Toda alteración al recién nacido que me lleva a un distrés respiratorio grave, que me lleva a un shock, que me lleva a una asfixia, tiene que ver con que no hay un intercambio adecuado de oxígeno a nivel de lo que es placenta bebé o en el mismo bebé, que desarrolla después disfunción y muerte celular. El shock es cuando hay un insuficiente contenido de oxígeno, por lo tanto una concentración de hemoglobina que es incapaz de transportar este oxígeno y me va a dar un fallo respiratorio. Hay lo que es un DO2 insuficiente, hay un insuficiente gasto cardíaco que puede llevar a fallo de bomba y por lo tanto a un gasto cardíaco disminuido que también me lleva a un DO2 insuficiente. Esto es el transporte de oxígeno, es insuficiente en el cuerpo. Al ser así hay un consumo de oxígeno limitado, lo que hablábamos anteriormente en asfixia, que cuando hay un consumo de oxígeno limitado el cuerpo va a decidir qué órganos son los que necesitan más oxígeno que otros, ¿no? El cerebro está principalmente como principal órgano. Los signos clínicos iniciales del shock, tenemos primero mecanismos de compensación, que para mantener un transporte adecuado de oxígeno hay una compensación del descenso del gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, el corazón trata de bombear más rápido para tratar de bombear de una mejor manera el oxígeno. Hay mantenimiento de la tensión arterial, hay aumento de las resistencias vasculares sistémicas. En un primer momento ustedes pueden ver que la presión arterial en los niños es normal. El incremento de la ventilación alveolar, que es la taquipnia. Esto principalmente, recuerden que cuando más la frecuencia respiratoria es más elevada, más rápidamente se puede eliminar el CO2. Hay un incremento de la presión alveolar al final de la expiración, eso se puede presentar con quejido. Dentro de todos los signos o síntomas de la dificultad respiratoria, el quejido es uno de los más graves. Si nosotros vemos que es un niño que tiene quejido persistente y en aumento, es un niño que tiene una dificultad respiratoria grave y que va a necesitar en cualquier momento algún tipo de ventilación invasiva o no invasiva. En el shock ya instaurado tenemos que hay una compensación de la acidosis metabólica, pero el niño está taquipnéico. Puede haber un bajo gasto sistémico y ahí viene lo que es la oliguria, lo que es la hipotensión, lo que es el descenso del nivel de conciencia. El niño se puede tornar ya encefalopático, que habíamos hablado ya que la encefalopatía es un trastorno neuroconductual que se ve con disminución del nivel de conciencia, la máxima extracción periférica de oxígeno, un DO2 crítico y una muerte celular que me puede llevar a un fracaso multiorgánico. Los tipos de shock: hipovolémico, en hemorragias, distributivo, principalmente la sepsis, el cardiogénico en los niños por cardiopatías congénitas. Hay múltiples cardiopatías congénitas que pueden presentarse. Incluso una de ellas puede ser la coartación de aorta, que a veces ustedes lo van a valorar primero como un problema de dificultad respiratoria y luego ¿ya? El obstructivo, los neumotórax, y el disociativo, lo que es la anemia. Este es un cuadro que me permite valorar diferentes parámetros para poder distinguir un shock séptico, un cardiogénico y un hipovolémico. Dentro de ellos también está lo que es la presencia del CID, que ya es el fallo multiorgánico. La clínica, que ya le hemos mencionado anteriormente, es compromiso del sensorio, alteraciones pulmonares o cardiológicas. Y el manejo del shock, ¿no?, que va a depender de lo que se quiere tratar. Si es un fallo de bomba, muchas veces con inotrópicos, vasoconstrictores. Si es para reducir el consumo de oxígeno, a veces necesitamos sedar al niño para que se acople adecuadamente a la ventilación. Y si es lo que es optimizar la hemoglobina, ya ventilación mecánica, estabilización de la vía aérea. Este es un cuadro que es lo que se hace inicialmente ante un paciente con shock neonatal. Primero debemos tratar de reponer líquidos, se puede iniciar con bolos de solución fisiológica al 20 por kilo. Luego, según cómo responde el bebé, es ver si la necesidad de inotrópicos, vasoactivos o vasodilatadores. Y esos son algunos fármacos que se usan. Y como último, que lo vamos a pasar rápido,
la ventilación mecánica. Existen diferentes tipos de ventilación mecánica. Tenemos la ventilación mecánica no invasiva, que está dada principalmente por el CPAP, y la ventilación mecánica invasiva. En realidad este es un tema bastante grande, pero hemos tratado de dar lo que ustedes pueden aprender. Dentro de lo que es la ventilación mecánica no invasiva, hablábamos del CPAP, que da lo que es una presión positiva continua de las vías aéreas. Este CPAP lo que hace es dar una presión supraatmosférica aplicada en vías aéreas del paciente que tienen una respiración espontánea. Uno no le puede iniciar un CPAP a un niño que no está respirando, porque simplemente el CPAP no lo va a ayudar en nada. Impide lo que es la apertura y colapso repetido de las unidades unidades pulmonares, que son los alveolos. Lo que trata de hacer el CPAP es aumentar la presión de oxígeno para aumentar la capacidad residual funcional, disminuir el colapso pulmonar y aumentar la superficie de recambio de gases y disminuir el shunt intrapulmonar. El CPAP, no sé si en este video podemos ver, este es el pulmón de un recién nacido que tiene distrés respiratorio, y como ustedes pueden ver hay bastantes zonas de lo que son atelectasias, donde no está llegando adecuadamente el oxígeno. ¿Qué es lo que hace el CPAP? El CPAP trata de reclutar la mayor cantidad de alveolos con una PEP, que es la presión al final de respiración, que es lo que se maneja en ellos, para tratar de insuflar adecuadamente el pulmón. Como ven, evitando de esta manera que haya un colapso a nivel alveolar. Si les quitamos el CPAP, el niño vuelve a tener un problema de distrés respiratorio, vuelve a haber zonas donde no hay reclutamiento de este y vuelve a haber dificultad respiratoria. En los efectos es disminuir la resistencia de la vía aérea, disminuir el trabajo respiratorio, regularizar la respiración, efecto protector sobre el surfactante y disminuir la displasia broncopulmonar, que es el uso de oxígeno más allá de los 28 días en todo recién nacido. Este es el CPAP, que es la parte de lo que es el interfaz, que puede ser por una mascarilla o puede ser por un dispositivo intranasal. Las indicaciones del CPAP: en todo síndrome de distrés respiratorio, si hay apnea o bradicardia del prematuro. El SALAN es controversial, como ya lo habíamos mencionado, en las traqueomalacias, las parálisis parcial del diafragma y un apoyo respiratorio post-extubación. Las contraindicaciones en los neumotórax no resueltos, porque como habíamos mencionado puede ser una complicación. En la hernia diafragmática congénita, recuerden que los pacientes con CPAP, el aire no solamente va a la vía aérea, sino también puede ir a la parte abdominal, y esto está contraindicado en lo que son atesias de esófago, porque pueden aumentar lo que es la presión intraabdominal. Las malformaciones mayores, como por ejemplo paladares hendidos o en asfixias severas. Este es un sistema de CPAP que está, principalmente este es el burbuja, porque tenemos también un CPAP ciclado que es dado por el ventilador, donde tenemos el blender, el flujómetro, el humidificador, lo que es la parte de la inhalación, el interfaz, la exhalación y este contenedor de agua, que puede ser con agua estéril o líquido acético, y me va a permitir colocar el tubo de la exhalación. A donde yo coloque el tubo, por ejemplo en este caso 5 centímetros, es el PEP que yo le estoy dando a mi paciente. Es la presión al final de la respiración, lo que se maneja en todo CPAP. Las características son corrugados flexibles de bajo peso, le van a permitir una mayor movilidad al paciente, van a permitir un fácil control de presión, humedad de la mezcla de gases, es fácil de colocar y retirar, como han visto, y causa una baja resistencia al flujo de gas durante la respiración espontánea del paciente. Es aplicable en todo tipo de neonatos, incluso los menores de 30 semanas. Hay diferentes estudios del uso del CPAP en sala de partos durante los primeros 30 minutos de vida que ayudan a mejorar el distrés respiratorio. Es segura y costo eficiente y se aplica en los niños en posición supina, extendida en un ángulo de 30, se coloca un pequeño rollo debajo de la cabeza para poder hacer lo que es la posición de olfateo, un gorro de tamaño apropiado que ya de por sí muchas veces viene con un dispositivo que ayuda a colocar los corrugados adecuadamente, un FiO2 necesario para mantener un PO2 en 50 y una saturación alrededor de 90, y también el humidificador que me permite mantener la temperatura de los gases respiratorios adecuados. El ajuste de la tasa de flujo es entre 5 y 10 litros por minuto, esto para proporcionar un flujo suficiente de oxígeno.
para compensar fugas de diferentes correctores de la tubuladura y generar un PEP deseado. La mayoría de veces vamos a iniciar con 5 centímetros de agua, podemos llegar a 10. Ojo, que si necesitamos PEP más de 10, hay que pensar que este recién nacido ya necesita otro tipo de ventilación. Como habíamos mencionado, el tubo respiratorio que se coloca en una botella de solución de ácido acético de agua estéril. Estos son los dispositivos CPAP. Este es un Merillet que es dado por una mascarilla nasal o también dado por un dispositivo intranasal. Este es lo que hablábamos del el blender y el flujómetro, y esta es la profundidad de agua, del tubo agua que se coloca en los CPAP. La respuesta favorable es si ese niño está necesitando un FiO2 menos de 40. Pueden ver que con el blender yo acá, esta perillita me permite valorar, me permite controlar la cantidad de FiO2 que yo le estoy dando a mi paciente. En los CPAP siempre tiene que, si necesitamos un FiO2 menos de 40% vamos bien. Si necesitamos un FiO2 entre 40 y 60 y el niño no ha aumentado el distrés respiratorio, podemos observarlo. Pero si es un FiO2 más de 60, hay que pensar que el CPAP está fracasando y que necesitamos ya un tipo de ventilación mecánica invasiva. El destete del CPAP es cuando necesitamos solamente 6 a 4 centímetros de PEP, ha bajado la taquimia, ha bajado las retracciones, necesitamos un FiO2 de 21%, yo puedo considerar dejar el CPAP. Claro que si el niño en las siguientes horas presenta algún tipo de apnea o la dificultad respiratoria aumenta, podemos realizarlo al CPAP. Y en realidad es más fácil realizar a un niño CPAP que a ventilador mecánico. Las complicaciones neumotoras, obstrucción nasal por secreciones, oposición inapropiada del PROM, distensión abdominal y una erosión o necrosis del tubo bucal por el uso de las mascarillas nasales o sobre todo de las que son intranasales. En la ventilación mecánica es un procedimiento de soporte vital invasivo que tiene como objetivo optimizar el intercambio de gases. Los ventiladores más usados son los de flujo continuo ciclados por tiempo y limitados por presión. El proceso de ventilación se hace un flujo continuo de gas por la vía aérea del neonato. La ventilación mecánica, su objetivo es conseguir una adecuada oxigenación y ventilación con el mínimo daño pulmonar, sin repercusiones hemodinámicas, sin efectos adversos. Las indicaciones es cuando hay una hipoxemia grave, cuando hay un PO2 menos de 50-60 que necesita un FiO2 más de 0.60, y la hipercapnia grave o apnea o dificultad respiratoria. Las indicaciones relativas, apneas intermitentes. Aquellos niños que están en CPAP y a pesar del CPAP están haciendo apneas, hay que pensar que no está siendo adecuado y necesitamos entrar a una ventilación mecánica invasiva. El inicio del tratamiento con surfactante, muchas veces nosotros en los prematuros tenemos que intubar para la colocación del surfactante, y luego de eso, si el niño mejora en las siguientes horas, podemos sacarlo del ventilador y colocarlo a CPAP. Y así aliviamos el trabajo respiratorio. Los modos ventilatorios, ya hemos hablado de la presión positiva continua. En ventilación mecánica invasiva también se puede dar modo CPAP, dependiendo de cómo el niño esté. Y la ventilación de presión positiva intermitente, que vamos a hablar de la controlada, la asistida controlada y la mandatoria intermitente. La primera de ellas es un flujo continuo, ciclado por tiempo y limitado por presión. El ritmo es automático y continuo. En este tipo controlada no sincronizada, en realidad es el ventilador el que da todo y no necesariamente sincroniza con la respiración que tenga el bebé. Estas respiraciones, a veces cuando hay una desincronización de lo que es la respiración del bebé con la respiración del ventilador, puede producirse lo que es una hidratación en la ventilación mecánica, que puede ser perjudicial, y muchas veces estos niños tenemos que sedarlos, al menos durante las primeras horas, para evitar su desacoplamiento. La ventilación mecánica sincronizada, que se puede dar, se refiere a modalidades en las que el ciclo del respirador comienza con una respuesta inspiratoria del niño. Esto puede observarse en el ventilador porque hay un cambio de flujo, lo detecta, entonces quiere decir que el niño está respirando e inicia todo el proceso, o cambios de presión. Y la asistida controlada, que garantiza un ritmo mínimo programado por el neonatólogo para impedir el apnea. La asistida controlada es que el bebé trabaja el 50% en este caso. El bebé respira y nosotros tenemos un parámetro que se llama trigger, que es una sensibilidad del ventilador que se programa. Si el niño por algún motivo deja respirar o está haciendo un apnea, el ventilador le va a dar lo que necesita. Eso es la asistida controlada. Este es un gráfico donde vemos el IMB, donde los puntitos negros van a ser la respiración del paciente. Como vemos, esto es no sincronizada, el bebito puede respirar, pero el ventilador también le va a dar la respiración.
En la SIN ya es sincronizada, se sincroniza con la respiración de los bebés en cada ciclo que se tiene. Y la asistida controlada, el ventilador lo da todo. Da toda la respiración, el bebé no trabaja. Los parámetros de ventilación, tenemos el PIP, el PEP y la frecuencia respiratoria y la del tiempo inspiratorio. El PEP se presenta en 4 o 6 centímetros. La idea es que prevenga el colapso pulmonar y mantenga un volumen pulmonar adecuado. Aumenta la presión media del ventilador, el PaO2, disminuye el gasto cardíaco y disminuye el retorno venoso. La frecuencia respiratoria, cuando lo aumentamos, la idea es eliminar CO2, evitar la alcalosis respiratoria y puede permitir bajar el PIB y disminuir lo que es el barotrauma. Y la disminución de la frecuencia respiratoria es cuando se está reteniendo CO2. Uno toma un AGA, ve que hay un CO2 disminuido, quiere decir que ese niño está hiperventilando mucho y por eso tenemos que disminuir. El tiempo inspiratorio, que puede ser más de 0.5, lleva un volutrauma, siempre hay que recordarlo. La idea es que mejore la oxigenación. La presión inspiratoria pico, que incrementa lo que es la presión media, produce volutrauma del pulmón si es que se aumenta mucho. En prematuros el PIC pueden aguantarlo hasta 24. Y el riesgo de la hipocapnia, cuando hay sobreventilación, esto puede llevar a una disminución de la perfusión cerebral. El riesgo de la hipercapnia disminuye el pH y eleva la resistencia vascular pulmonar y aumenta la perfusión cerebral por riesgo de que haya hemorragia cerebral. Entonces, ¿cuáles son los criterios para extubar? Ya cuando un FiO2 lo necesitamos menos del 0.4%, cuando el PIC es menos de 15, cuando el PEP es menos de 4 y la frecuencia respiratoria es menos o igual a 20 y el bebito está clínicamente estable. Lo podemos sacar incluso directamente a un cabezal de oxígeno o incluso sin cabezal de oxígeno. Y eso sería todo. ¿Crees que me puedas pasar el pulto? Gracias. Oye, Gracias. Uy, ¿qué fue? ¿Qué pasa? No ha grabado esta clase. ¿Qué? ¿Pero no lo has puesto? Puta madre, sí le había puesto. ¿No te he llamado? No me ha llamado. Algo ha pasado. ¿Me puedes pasar el video ahorita? Ahorita lo veo verde. ¿Pero sabes quién ha grabado? Alexis. Y Alexis es más rápido. Alexis, ¿has grabado la segunda parte? Sí. ¿Me la puedes pasar ahorita? ¿Ah? Tú sí la has separado, ¿no? La última parte, la segunda parte la tengo Sí, ahorita ¿no me puedes pasar, por favor? ¿Ahorita? Espérame, ahorita no, porque ahorita me van a hablar. O sea, en la biblioteca.